Las elecciones de Ecuador, señores. Ecuador tuvo las elecciones más traumáticas en términos de violencia que ha tenido en los últimos 40 años por lo menos. Las más traumáticas en términos de violencia. Unas elecciones donde mataron a un candidato presidencial. Mataron a un candidato presidencial que era el periodista Villavicencio, que estaba corriendo por la presidencia. En ese contexto disparan y matan a un alcalde, pero además matan a un líder también del proceso electoral, matan a un líder, un dirigente de un partido de alto nivel del proceso electoral. Pero la cosa no se queda ahí. No obstante eso, bueno, sigue, a pesar de las advertencias de las autoridades, nadie, el que estaba o los que estaban detrás de esa actitud violenta frente a la política, nunca cesaron, y hubo un tiroteo en un acto de uno de los precandidatos, en el acto de Otto Sonnenhorstner. Hubo un tiroteo que tuvieron que parar de inmediato. Ahí el candidato que quedó en segundo lugar tuvo que ir a votar con chaleco antibala encaramado. Y Cristian Zurita, que era el sustituto de Villavicencio, tuvo que hacer toda la campaña, que no fue mucho, fue menos de una semana. Tuvo que hacer esa campaña con su chaleco antibalas puesto. Entonces, ¿qué elementos ahí ocurrieron? Bueno, de entrada, las encuestas parecen seguir cometiendo yerros. Las encuestas, al parecer, han perdido peso en la predicción. Y hablo de la predicción porque, bueno, las encuestas son fotografías del momento y bajo ese argumento, pues entonces usted tiene la real realidad, valga la redundancia, de un proceso electoral. Pero resulta que Daniel Noboa, que es hijo de Álvaro Noboa, que fue un eterno candidato presidencial, me parece que 6 veces corrió por la presidencia de la República, nunca llegó a nada más que a candidato. Bueno, pues su hijo, en un proceso donde se disputa año y medio básicamente de elección, porque lo que se busca es concluir el periodo que Guillermo Lasso no pudo concluir por utilizar la muerte cruzada, que no es más que aquel mecanismo con el cual se disuelve el Congreso, pero usted convoca elecciones para la presidencia de la República también, ante el llamado a un juicio político. Bueno, pues entonces Daniel Noboa es la sorpresa de la noche. Es la sorpresa de la noche porque Daniel Noboa, según los datos más recientes, obtuvo casi un 24%, de la elección, donde él en ninguna encuesta marcaba más de un 5%. No estaba en el radar de la clase política. ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, parece que él logró, en un ambiente de suma indecisión, donde más de la mitad de los ecuatorianos no estaban claros por quién votarían, bueno, parece que él logró a última hora catapultarse con un discurso frontal post muerte de Villavicencio, lo que no logró hacer el sustituto de Villavicencio, que recibió mucho apoyo, más de lo que proyectaba, porque alcanzó 16.51%, o por lo menos es lo que tienen ahora, hasta ahora, con el 85% de escrutinio. Bueno, pero la que era la favorita, Luisa González, bueno, se quedó debajo del umbral del 40%, que le permitía, si superaba con más de un 10%, como en efecto en ese margen está de un 10%, y superaba con ese margen a su candidato, a su principal contendor, bueno, pues entonces se convertía en presidenta. Eso no sucedió. Eso no sucedió y fíjense cómo los resultados son los siguientes: 33% Luisa González, 23% Daniel Noboa, Cristian Zurita 16.5%, Jan Topic 14.7%, Otto Sonnenhorstner 7%, Yacu Pérez 3.93%, Xavier Herba 0.49% y Bolívar Armijos 0.35%. Ahí lamentablemente hay personas que pasan ya a un segundo plano en la vida política ecuatoriana.
hay personas que pasan a un segundo plano. Pero indiscutiblemente el peso de las encuestas parece ser cuestionable en un momento como este. Y fíjense cómo Daniel Noboa ahora tiene la oportunidad de arrebatarle la presea al correísmo que representa a Luisa González y quedarse él, lograr él la presidencia de ese país. Es un escenario donde hay mucha indecisión y donde parece que quien logre capitalizar el voto descontento y el voto de la angustia sería uno de los presidentes de ese país. Ahí no hay candidatos oficiales, ahí no hay candidatos oficialistas, porque quien parecía ser el más oficialista era Villavicencio. Y bueno, ahora uno se pregunta luego de ver ese resultado, porque Villavicencio está incluso por encima de Daniel Noboa. ¿Tenía Villavicencio la posibilidad de ser presidente? Bueno, viendo esto, parece que sí, parece que sí. Sin contar con que se suspendieron las elecciones en el extranjero, o más bien, hubo un ataque cibernético a las elecciones en el extranjero, que eran voto electrónico. Atención a los que aquí están promulgando por el voto electrónico de nuevo. Eran voto automatizado, electrónico, como usted quiera llamarle. Bueno, se vio hackeado y hay un problema ahora con la contabilidad de ese voto en el extranjero.